Bien, en este tercer ejercicio em, vamos a resolver entonces y demostrar que f es un campo conservativo, calcular su potencial, donde f es un campo vectorial de tres variables. Si se fijan, tenemos una componente y tongo, j tongo y k tongo. Y por lo tanto, para demostrar que el f es conservativo, lo vamos a resolver como lo vimos acá, en este punto 2, haciendo esas tres igualdades. O sea, lo primero es decir que eso va a representar nuestro P, eso es nuestro Q y eso es nuestro R. Y a partir de ello vamos a calcular la derivada de P con respecto a I y la derivada de P con respecto a Z. También vamos a calcular la derivada de Q con respecto a X y la derivada de Q con respecto a Z. Y siempre voy obviando la derivada a la larga de la componente, porque son derivadas cruzadas las que yo quiero comprobar. No es necesario que yo calcule la derivada de P con respecto a X o la derivada de Q con respecto a Y. Necesito solo comprobar que las cruzadas son iguales. Entonces, la derivada de P con respecto a Y corresponde a un 2xz menos 4y. La derivada de P con respecto a Z corresponde a un 2xy más 2z. La de Q con respecto a X es un 2xz menos 4y. La de Q con respecto a Z es un x cuadrado. Tenemos además la de R con respecto a X, es un 2xy más 2z. Y la derivada de R con respecto a Y es por tanto el x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de P con respecto a Y debe ser igual a la derivada de Q con respecto a X. ¿Son estas iguales? Sí, lo son. La derivada de P con respecto a Z debe ser igual a la derivada de R con respecto a X. ¿Son iguales? Sí, lo son. Y finalmente la de Q con respecto a Z debe ser igual a la de R con respecto a Y. Por lo tanto, F es conservativo. Bien, entonces ahora pasamos a calcular el potencial. Ya no necesitamos estas derivadas. Escribimos la derivada del potencial con respecto a X, el 2xyz más z cuadrado menos 2y cuadrado más 1. La con respecto a ni será un x cuadrado z menos 4xy. Y el potencial derivado con respecto a z es x cuadrado y más 2xz menos 2. Ese es nuestro sistema de ecuaciones entonces. Se ve que va a ser más fácil integrar con respecto a y, me parece, pero esto es decisión de ustedes. Por lo tanto, el potencial será igual a x cuadrado zi, dado que esa no tiene y. Y aquí tendremos un menos 4xy cuadrado medios. O también podemos decir que eso es menos 2xy cuadrado. Lógicamente, más una constante k, que en este caso depende de x y z.
por ahora, no lo sabemos, es que en verdad depende de esas variables, pero sabemos que no depende de y, porque al derivar el potencial con respecto a y, esto ya no va. No aparece nada de ese estilo. Bien, derivamos entonces este potencial con respecto a x. Obtenemos el 2x y z menos 2y cuadrado más un kx, la derivada de k con respecto a x. Y esto debe ser igual al 2x y z más z cuadrado menos 2y cuadrado más 1, que es esto que tenemos acá. De aquí nos damos cuenta que estamos check con el 2xz, estamos check con el menos 2y cuadrado, y la derivada de k con respecto a x es entonces un z cuadrado más 1. De aquí obtenemos entonces que la derivada de k con respecto a x es z cuadrado más 1. Si esa es la derivada de la constante con respecto a x, la integramos con respecto a x. Obtenemos que k, por lo tanto, es un xz cuadrado más x más c. Lo que implicaría entonces, conociendo ahora cuánto vale k, reescribimos nuestro potencial, vendría siendo x cuadrado y z menos 2xy cuadrado más k, pero entonces ya sabemos que el k es xz cuadrado más x más c. Solo para comprobar, vamos a derivar esto con respecto a z. Esto por lo tanto es x cuadrado y menos 0 más 2xz más 0 más 0. Discúlpenme, me equivoqué acá. Esta constante c, que llamé como si fuese un número, es una constante c que depende de z. Pero fíjense que cuando esto se deriva con respecto a x, la c desaparece. Entonces, al igual que cuando hacemos el k, que depende de las otras variables, aquí de nuevo aparecía ese c. Por lo tanto, cuando derivamos, debería haber salido ahora un c'. O sea, aquí debería ir un c', que es una función de z. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso y lo comparo con el iz que tenemos acá, este lo tenemos, y este menos 2 correspondería al z'. Por lo tanto, aquí tendríamos que z' de z es igual a menos 2. Y si integramos esto con respecto a z, obtenemos que c en función de z va a ser igual a menos 2z. Y con este menos 2z, entonces ahora sí completamos cuánto es k. Así que ahora sí terminamos el ejercicio con que el potencial en función de x, y z es igual a x cuadrado y z menos 2x y cuadrado más xz cuadrado más x menos 2z más, digamos, una constante, un número ahora, pongámosle S1.
Bien, esa es mi función potencial finalmente.